días. Primero quiero agradecer a Viva, a Edith por la invitación. Es la segunda ocasión que me permiten estar en este espacio. En segunda instancia, felicitar por estos 10 años. No es nada sencillo mantener un espacio como este durante tanto tiempo y con tan alta calidad de ponencias y de invitados. Y a ustedes también por haberse dado un tiempo para venir a escucharnos. Bueno, yo la plática que quiero que sea de ese modo, no es una plática que una conferencia, va a versar precisamente sobre la medicina en la Nueva España del siglo XVI. En el siglo en donde se da el encuentro de estas culturas que van a terminar conformando lo que se puede llamar lo mexicano. En el caso de la medicina, pues vamos a encontrar que hay un mestizaje de ella a través de la medicina española u occidental y de la medicina indígena, ¿no? Esto va a dar por resultado una medicina mestiza y por lo tanto va a ser una medicina novohispana. Aquí me gustaría hacer una breve reflexión acerca de la medicina novohispana, porque normalmente cuando se habla de medicina en este siglo, la medicina novohispana siempre ha sido relegada desde el punto de vista de Europa sobre todo, a una medicina que no tenía nada que aportar, no tenía la suficiente importancia para aparecer en el mapa de los grandes tratados médicos de renacentistas. Cuando se lee la historiografía y se busca dónde está la medicina novohispana, siempre aparece con ese dejo como de desprecio o de supeditación a la medicina española, que de por sí también por cuestiones políticas como la contrarreforma ha sido juzgada duramente, ¿no? Sin embargo, me parece interesante que hay que poner a la medicina novohispana en su contexto, es decir, no es europea, es una medicina mestiza, una medicina que está surgiendo aquí y que responde a los intereses americanos o a los intereses indianos, y eso lo hace completamente diferente. Y si se trata de aportes, pues las farmacopeas, sin ir más lejos, se enriquecieron tremendamente precisamente por la incorporación de saberes indígenas, la incorporación de nuevas hierbas, ¿no? Entonces, hay que tratar este tema ya lejos de los ojos del colonialismo y neocolonialismo y empezar a ver en su contexto a la medicina mexicana en sus inicios, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes para estudiar la medicina mexicana del siglo XVI? Bueno, yo básicamente he trabajado con fuentes de la época que sobre todo han sido crónicas, impresos médicos. Esa es otra de las grandes ventajas que se tienen en México, en la Nueva España. Es el primer lugar en donde se imprimen libros médicos en el continente americano, ¿no? Después vamos a hablar un poco de ellos. Libro de medicina que se imprime en el Nuevo Mundo se hace en la Ciudad de México en 1570. Estamos hablando de que las ciudades europeas más importantes ni siquiera tenían imprenta, ¿no? Y finalmente los documentos de archivo, ¿no? Ahorita describimos un poco estas fuentes. Dentro de las crónicas, bueno, siempre ha habido una preocupación desde el momento en que empieza la conquista por la conservación de la salud, desde el momento en que las huestes de Cortés y sus aliados están peleando por hacerse del imperio mexica. Hay referencias constantes a la medicina, ¿no? Incluso
hay un pasaje muy interesante en el que Cortés pide que no envíen médicos a la Nueva España, porque los médicos indígenas se muestran muy hábiles en la curación de las heridas de guerra que han tenido ellos durante las tomas que han llevado a cabo en la conquista. Y así como eso, pues hay varios ejemplos en Bernal Díaz del Castillo, en el Códice Durán, en López de Gómara, y en una muy importante que la dejé al final de las crónicas, que es la de Fray Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, o Códice Florentino, en donde es una recopilación que lleva a cabo Sahagún y va a meter muchos conocimientos sobre las plantas medicinales, ¿no? Luego pasamos propiamente a los impresos médicos del siglo XVI. Puse en primer lugar el Códice de la Cruz Badiano, aunque no es un impreso, sin embargo es el primer tratado médico de medicina mestiza. Ahorita vamos a andar un poco en él, y después vamos a hablar también de la Opera Medicinalia. Les comentaba, el primer libro occidental, si se puede llamar de alguna forma, impreso en América, que eso ya lo hace mestizo. La Suma y Recopilación de Cirugía, que es un tratado escrito por un cirujano. La cirugía no estaba incorporada al conocimiento médico en la época, era un saber artesanal que se diferenciaba de la ciencia médica. Los Tratados Breves de Medicina de Fray Agustín Farfán, un médico devenido en fraile que resultó todo un éxito editorial para la época. Los Problemas Secretos Maravillosos de las Indias, un libro que no es propiamente de medicina, está escrito por un médico ya formado en México, ¿no? A diferencia de los anteriores, Juan de Cárdenas, su autor, ya es un médico que está formado en las aulas de la universidad en la Ciudad de México. Y finalmente dejé al final a Francisco Hernández, porque bueno, él no ve publicada su obra. Se lleva a cabo un intento por editarla a todo el orbe desde Roma, un proyecto editorial que empieza en México y que tiene unos avatares muy interesantes por toda Europa, y termina siendo un plan de la Academia Lincei en Roma, que esto, bueno, si no hay aportación de la medicina mexicana, ¿qué significa esto entonces, no? Y los fondos de archivo que van a ayudarnos, o que me han ayudado a mí al menos, a recopilar información sobre la medicina del siglo XVI. Bueno, está el Archivo General de la Nación, obviamente en esos ramos que han sido más importantes, es el de universidad, el de hospitales y protomedicato. El Archivo Histórico del Distrito Federal, ahora quién sabe cómo le van a llamar, porque ya no es Distrito Federal, de la Ciudad de México. Sobre todo en actas de cabildo, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco también de por qué hay información de médicos en estas actas de cabildo. El archivo del Museo de Antropología también tiene algunos repositorios en donde se puede consultar información de hospitales, y el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, en donde es una mina inexplorada en muchos sentidos, ¿no? Y que contiene información muy variada. Bueno, pasando propiamente a las fuentes, les mencionaba hace un momento el Códice Florentino, esta obra de Sahagún, uno de los primeros franciscanos llegados a la Nueva España, en donde se ha intentado ver como el primer estudio etnográfico de las poblaciones indígenas mexicanas, ¿no? En donde hay una cantidad de información extraída de gente que Sahagún entrevistó en varios lugares del altiplano, sobre todo en Tlatelolco, en Tenochtitlán, en Texcoco, y que por si fuera poco, bueno, Sahagún también trabajó con los indígenas en el Colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco, un colegio que había sido fundado para educar a la élite indígena, y durante varios
algunas décadas del siglo XVI, están asistiendo estos hijos de caciques, de nobles indígenas, a educarse, y ahí aprenden la gramática, la lógica, el latín, pero al mismo tiempo ellos llevan sus conocimientos, ¿no? Y entonces este códice va a recopilar información de esta gente, ¿no? Que Sahagún está entrevistando. Y precisamente del colegio de Tlatelolco sale este maravilloso, hermoso códice conocido como de la Cruz Badiano, Libellus de Medicinalimus Ignorum Herbis, escrito en 1552, el cual es escrito por Martín de la Cruz, bueno, al menos dictado en náhuatl, así parece ser, y lo tradujo al latín Juan Badiano, es por eso que se le conoce con este nombre, ¿no? O también se le conoce como el Códice Barberini, porque estuvo en la biblioteca de Cardenal Barberini, que después por sinuosos caminos llegó a Roma, estuvo ahí mucho tiempo perdido, hasta principios del siglo XX se lo encuentran en una biblioteca en Roma, y en 1990, en un gesto de buen ánimo, Juan Pablo II lo restituye a México, ¿no? Pero pues no se conocía este códice hasta prácticamente estuvo perdido 3 siglos y medio. Y bueno, se han hecho ya muchos estudios acerca de él, se han hecho identificaciones de las plantas que describe, ha sido pilar para incluso investigaciones etnobotánicas en el presente y para la medicina todavía, ¿no? De hecho hay en marcha algunas investigaciones sobre la identificación y uso de estas plantas en la farmacéutica actual. A pesar de que es un texto elaborado por dos indígenas, pero ya dos indígenas aculturados en una sociedad donde confluyen las culturas española e indígena, incluso la forma en que está escrito, la forma en que está distribuido, delata la influencia renacentista de este texto, aunque está en náhuatl. Y es que las enfermedades, porque la va describiendo, es un tratado que describe las enfermedades de las partes del cuerpo, están indicadas de los pies a la cabeza, o como se conocía en la medicina de la época, a capite ad calcem, ¿no? Cuando uno revisa los tratados anatómicos renacentistas, siempre va a encontrar este orden de explicar y ordenar el cuerpo humano, ¿no? Siempre se empieza por la cabeza y se termina por los pies. Y este texto precisamente va a describir las enfermedades de esa manera, ¿no? Estos son algunos textos de la medicina novohispana que les hablaba hace un momento. Están por orden cronológico. El primero, les decía hace un momento, es el primer texto impreso en la Ciudad de México, la ópera medicinalia de Francisco Bravo, un médico sevillano que estudió en Osuna, y que es el único libro escrito en latín de los textos novohispanos del XVI, ¿no? Se ha traducido al castellano apenas recientemente. El libro está dividido en 4 capítulos, o libros como se les llamaba en la época, y solamente se han traducido 3, y de esas traducciones solamente se han publicado 2. Quedan muy pocos ejemplares originales de este libro. Uno está aquí en la Universidad Palafoxiana en Puebla, y los otros están en Estados Unidos e Inglaterra, ¿no?
Después, bueno, está la suma recopilación de cirugía de Alonso López Hinojoso. Les comentaba que en la época la cirugía está separada de la medicina, ¿no? Tiene que ver con un asunto de la nobleza de las artes, y en este sentido la cirugía, como requería el uso de las manos, pues no era propiamente apta para ser considerada como una ciencia. Sin embargo, bueno, era una medicina de tipo práctico, por definirlo de alguna forma, y que muchas veces le llevaba a la delantera. Yo creo que en muchas ocasiones le llevaba a la delantera la medicina, porque eran los cirujanos quienes estaban en contacto directo con el cuerpo. Ahorita más adelante vamos a hablar sobre la concepción anatómica de la época para entender un poco esta diferencia entre los médicos y los cirujanos. Luego el Tratado Breve de Medicina de Agustín Farfán, otro médico sevillano, que después entra a la Orden de San Agustín, y es precisamente su entrada a la Orden de San Agustín la que hace que tenga este éxito su texto, porque la Orden de San Agustín va a tomar el texto de Farfán como una promoción de su propia orden. De hecho, la edición de 1610 ya corre a costa de la orden, porque Farfán ya había fallecido, ¿no? Y porque se supone que en teoría los frailes tenían prohibido ejercer la medicina. Sin embargo, bueno, en muchas cuestiones en torno a ello no precisamente era que se les prohibiera, podían conseguir una dispensa papal para ejercer la medicina, o lo que sí se les negaba terminantemente era ejercer la cirugía, sobre todo por el derramamiento de sangre. Y el libro que les comentaba hace un momento, Los Problemas Secretos Maravillosos, un texto maravilloso, porque habla ya de las diferencias que está notando este médico Juan de Cárdenas, que llega a los 14 años de edad a la Nueva España, se educa en los colegios de la Ciudad de México, en los colegios jesuitas, y después entra a la universidad, y entonces ya no es español, es un novohispano, es un criollo, digamos, o un mestizo, ¿no? Y en su libro, pues él va a estar interesado por demostrar incluso por qué los españoles nacidos en España son diferentes en ánimo y en forma de ser a los españoles nacidos en India, ¿no? Estas son disquisiciones que él se plantea y que plasma en este libro. Y había dejado al último, como les había mencionado, la obra de Francisco Hernández. Francisco Hernández es un héroe trágico, me parece, porque él viene encomendado por el rey Felipe II a hacer la primera expedición científica al Nuevo Mundo. Sin embargo, cuando llega, es uno de los pocos médicos que explora la naturaleza americana. Se da cuenta que es inabarcable lo que hay aquí. No sabe, está 7 años, llega en 1570, en 1571, en 1570 se le da el nombramiento, llega en 1571 y permanece hasta 1577 explorando varias partes del virreinato, haciendo estadías en hospitales, en conventos, en ciudades, en pueblos, informándose con los indígenas que conocen los usos de las plantas, de los animales. Alguna parte también se lo dedica a la mineralogía. Y es tan vasta la obra que escribe que cuando la envía de vuelta a España, al reino le interesa, porque no tiene un sentido práctico, que él había ordenado que la expedición se hiciera con esos fines de posibilidad de explotación de los recursos naturales, por decirlo de alguna forma. Él quería algo más práctico, pero Hernández, un hombre educado en el Renacimiento,
alguien interesado incluso por las culturas indígenas. De hecho, varias partes de su obra se traducen al náhuatl. Él las hace traducir como una forma de agradecer la colaboración de los indígenas con los que trabajó aquí en la Nueva España. Y por ello, la obra, cuando es regresada a España, es archivada en el Escorial, y al siglo siguiente, en el 17, a mediados del 17, hay un incendio y se pierde la gran mayoría de las cosas. Sin embargo, antes de que eso sucediera, un protomédico de Felipe IV extrae lo más útil de esta obra, y aparte se conocen otros extractos de la obra de Hernández porque él aquí en la Nueva España iba dejando también copias de lo que iba haciendo, ¿no? Entonces, a raíz de estas retazos de obra que él iba dejando por acá y por allá, es que se ha podido reconstruir, se ha podido conformar lo que se conoce de la obra de Hernández, ¿no? Esta precisamente es la portada de la edición que se hizo en Roma a mediados del 17 y que estaba nada menos que bajo el auspicio de la Academia de los Lincei, que entre sus miembros tenía Galileo Galilei, ¿no? O sea, y que fue un trabajo editorial bárbaro en donde incluso intervinieron autoridades de la curia romana, ¿no? Trataron de cooperar para llevar a cabo esta impresionante trabajo de publicación. Bueno, pasando ya a otro tema de la medicina de esa época, bueno, no se puede hablar de esta etapa sin hacer referencia a las epidemias del siglo XVI, ¿no? Aquí tomé este cuadro precisamente basado en un artículo de la doctora Malvido, que era especialista también en epidemias, para señalar las más importantes que ocurrieron en la Nueva España en este primer siglo de la etapa colonial, ¿no? Obviamente las más conocidas o las más trabajadas son las que están con un asterisco, porque bueno, fueron o las que más devastación causaron o las que están mejor documentadas, ¿no? La primera en 1519, en plena pugna de la guerra de conquista. Después la de 1545, que dura hasta 1549. Muchas veces no sabemos exactamente qué enfermedades se están tratando porque la forma de describirlas no corresponden a la terminología médica de la época. Entonces ahí hay que hacer algunas suposiciones que yo me abstengo porque no soy médico y las fuentes me parece que no dan para tanto. Y la de 1576, que es la mejor documentada, no solamente por los cronistas, sino también incluso por los médicos. A raíz de esta epidemia se llevan a cabo las primeras autopsias humanas en el Nuevo Mundo, en la Nueva España. Pues, autopsias en el sentido de buscar un origen a la enfermedad que está matando a la población indígena. Y entonces López de Hinojosos, del que hablábamos hace un momento, fue cirujano del Hospital Real de Naturales, una institución que también vamos a hablar un momento en ella, y está viendo los cuerpos de los indígenas y está describiendo qué es lo que encuentra, ¿no? Describe un hígado inflamado, los temas detrás de las orejas, la sangre coagulada. Ahí hay una descripción que, aunque no hay imágenes, porque era muy complicado poner una imagen en un texto de la época, la descripción es tan viva que hace imaginar la forma en que llevan a cabo su trabajo. Esta es una imagen de la primera epidemia de 1519, que es Florentino. Se ha achacado esta epidemia a un esclavo africano que venía con Pánfilo de Narváez, un
muy difícil de comprobar y yo creo que hasta cierta forma es una sí, de lavarse las manos también. Pero bueno, aparentemente dicen que es viruela por las manchas que aparecen en la piel de esta persona que está en un petate. Si alcanzan a distinguir. ¿Quién es el Pues sí, ahí está. Sí, esto es un petate. Y que es una de las imágenes más usadas por la historia de la medicina para hablar de las epidemias. Esta es, por ejemplo, una imagen del Hospital de Indios, fundado más o menos a mediados del siglo XVI. Actualmente en lo que es San Juan de Letrán, no sé si ubican, por el eje central, por donde está la Torre Latinoamericana, por allí. Ahí estuvo durante mucho tiempo este hospital, hasta el siglo XIX, que fue demolido para ampliar precisamente la avenida San Juan de Letrán, que ahora se llama eje central. Y que, bueno, esta es una imagen de la epidemia de 1545, conocida como Cocolistli, pero Cocolistli no dice exactamente una enfermedad, sino que es una epidemia, precisamente un mal que aqueja a la población en general. Y esta que les comentaba, la de 1576, Sagún, que fue longevo y que vio o tuvo referencias de estas tres grandes epidemias, decía que la de 1576 iba a exterminar a la población indígena. Es decir, las descripciones que hay de esta epidemia son apocalípticas. Agustín Dávila Padilla, cronista agustino, también describe de una manera atroz la manera en que se apilaban los cadáveres en las calles, que eran sacados de las casas o que quedaban casas completamente vacías porque todos sus habitantes habían fallecido a causa de la epidemia. Pasando a otro rubro, vamos a entrar al de las instituciones. Cuando se funda el Virreinato de la Nueva España, se intenta que tenga un funcionamiento similar a la sociedad o a la forma de organización que tiene la sociedad castellana. Y es por eso que de manera inmediata empiezan a trasladarse los modelos institucionales a la Nueva España, pero por obvias razones, como no son las mismas circunstancias que imperan en la Nueva España a las que hay en Madrid. Bueno, Madrid es capital hasta 1563, pero a la corte española van a tomar un distintivo aquí, y eso es lo que las hace diferentes, y eso es lo que les comentaba al principio, que no hay que buscar equipararlas con lo europeo, que sí tienen su antecedente en ello, pero que son propiamente novohispanas y en ello radica su valor, porque nacen en una tierra en donde las circunstancias son completamente distintas. Y es por ello que, por ejemplo, el protomedicato, que era una institución que estaba destinada a vigilar que los médicos ejercieran de manera correcta, bueno, no solo los médicos, los cirujanos y la gran cantidad de sanadores que había, porque había batidores de cataratas que se dedicaban a atender las cataratas, los sangradores o flebotomistas. Entonces el protomedicato se dedicaba a supervisar la práctica y la formación de estos profesionales sanitarios, ¿no? En 1477 los Reyes Católicos fundan esta institución, está compuesta por 3 protomédicos, y cuando
llega el tiempo de trasladar estas instituciones. Aquí en la Nueva España no hay suficiente desarrollo institucional para darle cabida a una institución como esta, entonces regresan en el tiempo y a la usanza medieval nombran protomédicos, es decir, no hay una institución sino un hombre encargado de supervisar todas estas instancias referentes a la medicina. El secretario de salud. Más o menos, y que va a depender precisamente, les comentaba, del Cabildo de la Ciudad de México. Ellos son los que nombran los protomédicos, ¿no? Sin embargo, como pueden ver allí, el nombramiento de un protomédico no podía ser cualquier hijo de vecino, tenía que ser avalado por el rey. Sin embargo, bueno, aquí las circunstancias hacen que el ayuntamiento se haga cargo de muchas cosas que ni llegan de oídas al rey. Entonces, esto va a ser un proceso que va a ir transformando poco a poco las instituciones, ¿no? Empiezan con protomédicos y en el siglo XVII va a cristalizar precisamente en una conformación ya de un tribunal del protomedicato. Lo que les mencionaba hace un momento, es la ciudad la que decide nombrar a los protomédicos. Hay muy pocos médicos en la ciudad, de hecho, y solamente está autorizada para nombrar protomédicos en la ciudad. En el resto del virreinato, los médicos andan a charlatanes, muchas veces andan a sus anchas, ¿no? O los curanderos, o los impostores, se daba mucho caso de médicos que supuestamente lo eran, que traían un título falso y iban por las poblaciones mostrándolo, y con eso se decían aptos para curar, ¿no? Precisamente Francisco Hernández llega con un nombramiento de protomédico real. Esto, al parecer, pues era una forma de darle autoridad frente a los poderes locales que ya estaban aquí en México, frente a la ciudad. No le va a servir de mucho ese nombramiento como protomédico. De hecho, se desentiende de sus tareas como protomédico y se va a buscar la información que le interesa, que es sobre la naturaleza americana, ¿no? Y bueno, la Ciudad de México sobre las cuestiones sanitarias va a tener jurisdicción de 1581 a 1603, prácticamente. No, perdón, de 1527, no sé por qué puse ahí de 1581. Desde 1527 hasta 1603 tiene la potestad de nombrar protomédicos. Ya después el rey avala el nombramiento de un solo protomédico, que ya va a ser de todo el virreinato. Otra institución importante para el desarrollo de la medicina académica, obviamente, es la Real Universidad, a través de la Facultad de Medicina. Esta es fundada en 1551, empieza su función en 1553, y la primera cátedra que se abre es de medicina, es hasta 1578, ¿no? Sin embargo, antes de que se funde una cátedra de medicina, ya están siendo aceptados médicos que tienen títulos por otras universidades. Esta forma, que se conocía como de incorporación, es decir, que alguien que tenía un título médico por otra universidad era aceptado por la universidad, ayuda a conformar una facultad de medicina al interior, y que en 1578 ya tiene los suficientes recursos para abrir su primera cátedra, y que también es la primera cátedra de medicina en el Nuevo Mundo. Aquí una imagen de cómo se veía una cátedra en el siglo XV. En la de México, les digo, es de 1578. El primer lector que tuvo fue un sevillano. Increíble la cantidad de médicos sevillanos que llegan a la Ciudad de México. Ya por algunas referencias documentales, sucedía que los virreyes, cuando venían nombrados con su séquito, parecía que se les había olvidado el médico, y en Sevilla agarraban a un catedrático de la universidad y lo embarcaban y se lo traían a México, ¿no? Entonces, por eso es increíble la cantidad de médicos sevillanos que hay aquí, y Juan de la Fuente no es la excepción.
No hay mucha documentación, eso sí es, al menos sus grados mayores de licenciado y doctores por la Universidad de Sevilla, no sabemos en dónde estudió exactamente. Bueno, para explicar un poco esto, el único grado que requería de cursos era el de bachiller. Los grados de licenciado y doctor, lo único que requerían eran una especie de actos públicos en donde se disertaban algunas cuestiones teóricas, en este caso de la medicina, ¿no? Entonces, por eso les comentaba que Juan de la Fuente no sabemos en qué universidad estudió. Sin embargo, hay un documento muy interesante que es su limpieza de sangre, y ahí viene los libros que trajo. Y cuando leemos los títulos que traían desde España, pues sabemos un poco cuál era la formación que tenía. Y para sorpresa trae textos renacentistas de moda, ¿no? Trae a Vesalio, trae a los comentaristas de Galeno del Renacimiento, trae varios textos en francés, entonces eso ha dado pie para pensar que a lo mejor estudió en Francia. Y trae incluso a autores prohibidos como Miguel Servet, ¿no? Que está prohibido por la Inquisición. Y que bueno, en algún momento la Inquisición le dice a Juan de la Fuente: a ver, enséñanos tus libros, ¿qué estás leyendo? Pero él era el médico de la Inquisición también, entonces no crean que le hicieron mucho. El problema de los libros es que cuando los terminas ya demasiado. Bueno, una imagen de más o menos cómo vestían los médicos en la época. Ahí es una caricaturización de ellos también. Los médicos, otra vez hacemos una reflexión, son gente que, por no sé si por varias razones, por algunas otras, están ligados a los hombres de poder. Veamos tan solo el caso de nuestra universidad. Los últimos 3 rectores han sido de la Facultad de Medicina. Este país lo organizaron entre médicos, abogados e ingenieros. Sí. Y vamos a ver a Juan de la Fuente también muy cercano a las autoridades virreinales. Es amigo de los inquisidores, por eso es médico de la Inquisición. Es protomédico del ayuntamiento, y precisamente a veces este poder que llegan a adquirir los médicos, no solo por su conocimiento, sino por sus contactos políticos, por su influencia, le crean una imagen de un ser arrogante y pedante. Y en la Vox Populi pues es común escuchar cómo a veces eran más médicos en el vestir que en los conocimientos. Exactamente. Entonces pues aquí ejemplificar más o menos cómo utilizaban la capa, el sombrero, que para la época son distintivos sociales, incluso el uso de mulas. Es como si hubieran traído, no sé, un Mercedes-Benz en la época. Y bueno, pues, ¿cuáles eran los conocimientos que adquirían los médicos en la universidad? Esto es un extracto de lo que dictaban los primeros, bueno, los que se conocen como los primeros estatutos de la Real Universidad de México, de 1580, y a grandes rasgos, bueno, se pueden ver que hay textos de Galeno, de Hipócrates, obviamente, como el padre de la medicina que ha sido considerado Hipócrates. Galeno, uno de los comentaristas y que añadió muchos conocimientos a la obra de Hipócrates, pero también encontramos autores árabes, ¿no? A Avicena y a Races, que en algún momento en ese siglo intentaron sacarlos del currículum médico precisamente por
que el humanismo estaba depurando filológicamente los originales que se habían encontrado. Entonces querían prescindir de estos autores árabes, pero al final de cuentas tuvieron que aceptar también que había una gran aportación de la medicina árabe y permanecen, ¿no? Aquí está ejemplificado. Y solamente hay una cátedra, la que dijimos que leía Juan de la Fuente, y esto es lo que se leía en esa cátedra. Al parecer Juan de la Fuente ayudó en la redacción de estas disposiciones para los médicos de la Real Universidad. Y así, en términos generales, pues la concepción que había sobre el cuerpo humano y con la cual se basaba la medicina para curar era la teoría humoral o de los 4 humores, que hace referencia a esta concepción presocrática de que el universo está compuesto por 4 elementos y por lo tanto el hombre como entidad subordinada a ese orden cósmico también está compuesto por 4 elementos. Entonces ahí están sus correspondencias. El fuego se correspondía con la sangre, el aire, el elemento del universo, se correspondía con la bilis amarilla, elemento humoral del cuerpo humano, la tierra con la bilis negra y el agua con la flema, ¿no? La tierra y cada uno de estos humores dotaba a la persona de su característica, ¿no? Ahí está bajo un cuadro en donde si predominaba, por ejemplo, en alguien un humor, iba a tener cierto temperamento, ¿no? Por eso ahí está el colérico, el flemático, el melancólico, el sanguíneo, porque tenía una preponderancia de ese humor en el cuerpo, ¿no? Ahí está una ilustración de más o menos cuáles eran la fisonomía de las personas que tenían estas 4 características, ¿no? Todavía se utiliza mucho en la terminología médica. La otra vez hablando con un médico, pues casi todos los nombres anatómicos pues, vienen de la época, ¿no? Entre los siglos XVI y XVII, cuando la anatomía tiene un auge tremendo, que todavía el latín era la lengua culta de los médicos, pues se acuñaron mucha terminología que se sigue utilizando en la actualidad. La palabra humor todavía pervive entre nosotros, la flema, la melancolía, ¿no? Que es un tema apasionante, no sé si han hablado aquí de ello, pero que se ha escrito mucho, ¿no? Y sobre todo porque la intelectualidad mexicana la ha puesto como uno de los referentes para explicar el ser mexicano. Cuando uno lee a Octavio Paz o a Bartra, en La jaula de la melancolía, pues está este temperamento melancólico, ¿no? En la psicología mexicana también. Sí. En la época les comentaba que la anatomía no estaba ni siquiera muchas veces tomada en cuenta por el currículo universitario. Lo que sabía anatomía muchas veces era a través de disecciones que se hacían animales, y entonces se decía que las funciones que tenían los órganos en los animales también correspondían con las funciones que tenía el cuerpo humano. Sin embargo, en la época va a surgir este personaje, este médico que es un gigante, que es Andrés Vesalio, y que es de los primeros médicos que empieza a abrir cadáveres. Y para su sorpresa, a pesar de ser un seguidor de Galeno, pues se da cuenta que muchas de las cosas que están escritas por Galeno no corresponden cuando él abre un cuerpo, ¿no?
De hecho, uno de los debates de la época es la circulación de la sangre. No se conocía de circulación de la sangre. Se creía que la sangre era elaborada en el hígado, pasaba al corazón y de ahí se distribuía a todo el cuerpo, y en ese proceso se consumía, desaparecía. Entonces por eso era constante que a partir del alimento se creaba sangre nueva. No se conocía la circulación pulmonar de la sangre, ¿no? Este proceso de purificación, y se explicaba que la sangre pasaba del ventrículo izquierdo al derecho mediante una exudación a través de unos poros que no existen. Sí. ¿En cuántos siglos vamos a saber que lo que dicen ahora tampoco? Y Vesalio se encuentra con eso, que no encuentra esos poros que Galeno describe. Y entonces ya empiezan a ir contra la autoridad de los clásicos, ¿no? Que eran dogmas los que se leían en las universidades. Y precisamente es a través de estas obras que ese edificio escolástico basado en los conocimientos clásicos empieza poco a poco a ceder, ¿no? Que va a llevarse varios siglos de que caiga. La medicina humoral va a pervivir todavía otros 3-4 siglos, pero aquí ya empieza a verse tocados sus cimientos. Otra de las instituciones que llegan tempranamente a la Nueva España pues son los hospitales, tan temprano que el mismo Hernán Cortés funda uno en 1524, el Hospital de Jesús, que está el 20 de noviembre y todavía sigue en servicio, el hospital más antiguo de América, y lo presume una placa, y que conserva un claustro muy bien cuidado, el único lugar donde permanece un busto de Cortés en todo México. El Hospital de San Lázaro, que fue abierto también en fecha muy temprana, en 1528, que es cerrado poco después por Nuño de Guzmán, pero es reabierto por un personaje olvidado por la medicina novohispana, que es Pedro López. Otro hospital que es, ya hemos hablado un poco de él, que es el de San José de los Naturales, dedicado a la población indígena, y el del amor de Dios, que está dedicado a la sífilis. El de convalecientes, que estuvo por donde está la iglesia de San Hipólito actualmente, donde van a venerar a San Judas. Y el Hospital de la Epifanía, o Señor de los Desamparados, que estuvo donde actualmente está el Museo Franz Mayer. De hecho, empezó siendo un hospital para mestizos y para esclavos, bueno, no esclavos, porque los esclavos se supone que tenían la protección del amo, pero para población de origen africano y descendientes, afrodescendientes, y que en el siglo XVI va a ser custodiado por la Orden de San Juan, los juaninos, y ahí toma el nombre del Hospital de San Juan de Dios, y que es la construcción que actualmente se conoce ahí, que está en el Museo Franz Mayer, ¿no? Este es el Hospital de Jesús, les digo, fundado por Cortés, dedicado a la población española. Ahí no hay todavía especialidades médicas de traumatología, de oncología. Aquí las especialidades médicas son por casta. Entonces está dedicado a los españoles. Sobre todo el interés de Cortés al fundarlo fue darle asilo a los españoles que no habían logrado el éxito esperado en el proceso de conquista, ¿no? El Hospital de San Lázaro, una fotografía antes de ser derrumbado. Pedro López les decía, uno de los personajes médicos olvidados, tal vez porque no perteneció a ninguna orden religiosa y por lo tanto no le hicieron promoción a su trabajo hospitalario, pero no solo funda este hospital,
sino, bueno, funda también el de los desamparados, ¿no? Y junto con Bernardino Álvarez estaban muy preocupados por la salud de los viajeros que iban constantemente entre Veracruz y Ciudad de México, y fundan una red de hospitales. Entre ellos, bueno, Pedro López, aparte de ser médico, era muy buen comerciante, lo que le permite erigir hospitales y sostenerlos de sus rentas, ¿no? El hospital de San José de los Naturales, les había mencionado, dedicado a la población indígena. Ahí se hicieron las primeras autopsias, ahí trabajó Alonso López Hinojosos, ahí estuvo Francisco Hernández haciendo experimentos con las hierbas que recolectó alrededor del virreinato, y que me parece que fue un centro muy importante en el mestizaje de la medicina, ¿no? Porque los indígenas que iban a curarse o a morir allí, porque también debe verse el hospital como un lugar en donde la gente iba a bien morir, pues tuvo un intenso intercambio de conocimientos, ¿no? Entre la medicina indígena y la medicina occidental. Y bueno, el de Zumárraga, que fue el Hospital del Amor de Dios, dedicado al mal del siglo, que fueron las bubas o la sífilis, tanto así que se hizo necesario fundar un hospital para atender específicamente a esta población de enfermos. Y el que les comentaba, San Hipólito, convalecientes, que está dedicado sobre todo a personas que no terminaron tratamiento o que eran sacados de otros hospitales, ¿no? Y bueno, ya